Dice, el secreto mejor guardado de los ricos, dar para recibir abundancia. Dice, ¿por qué algunas personas parecen atraer riqueza con facilidad, mientras que otras luchan toda su vida sin lograr estabilidad financiera? Muchos piensan que la respuesta está en trabajar más duro, en ahorrar o en invertir con inteligencia. Sin embargo, los grandes millonarios de la historia han compartido un principio poco conocido. La verdadera abundancia comienza con el acto de dar. Entonces, la verdadera abundancia comienza con el acto de dar. ¿Qué es el dar? Pues el dar es el atraer abundancia. Sabemos que cuando damos, en realidad el acto de compartir crea una fuerza de atracción, de una fuerza afín. Todos nuestros actos. Por ejemplo, si tú decides criticarme, criticar a otra persona, criticarte a ti mismo o criticarte a ti misma, por ejemplo, pues esa acción de crítica vas a atraer hacia ti una crítica. O sea, cada palabra que decimos, cada pensamiento que hay en nuestra mente y que dejamos ahí vivir y que dejamos ahí estar como fluyendo dentro de nosotros, pues va justamente a alimentarse de sí mismo, entonces de su misma frecuencia. Pues, por ejemplo, una persona que es criticona está viviendo en esa frecuencia de crítica y está atrayendo hacia sí mismo críticas de otras personas, porque lo que sucede es que cuando nosotros expresamos un acto de amor, una palabra o un pensamiento o un gracias o una acción, lo que sea que expresemos, automáticamente atrae una energía en la misma intensidad y forma y con la misma frecuencia con la que yo lo estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, una palabra bonita que le digo a alguien, en automático hago que alguien me diga algo bonito a mí. Un piropo que le lanzo a alguien en su trabajo o en su manera de comportarse o en su forma en la que veo que crece, es automáticamente atraigo esa bendición hacia mí. Una moneda que le doy a una persona que me buscó en la calle y que se me acercó y que me dijo, oye, por favor, dame dinero, y me lo pidió de una manera como medio grosero y se la diste con alegría, atraes hacia ti una persona que también te dé con alegría. Entonces, todas las cosas que nos pasan en la vida son cosas que nosotros co-creamos, porque nuestra acción con nuestra conciencia hace que la misma situación o la misma frecuencia energética a la que me estoy conectando vuelva hacia mí. Por ejemplo, si yo reacciono con egoísmo, hago que el mismo egoísmo vuelva hacia mí y tal vez tome a una persona o a otra, ¿no? A lo mejor toma a mi vecino, o a lo mejor toma a mi mamá, o a lo mejor toma a mi hermano, o a lo mejor toma a quien sea, no importa. O sea, lo interesante y lo importante de la clase del día de hoy es entender que la energía vuelve a nosotros a través de toda la creación, toma la creación para que vuelva a nosotros. O sea, cada persona está experimentando lo que la persona está emanando. Entonces, si las personas estamos emanando, pues a lo mejor entusiasmo y nos ven entusiastas y me comporto entusiasta en el negocio, con la familia, en los proyectos, pues voy a ver a mi alrededor gente entusiasta. Y aquí es donde tenemos que tener como alguna clave. Si en mi entorno estoy viendo personas egoístas, necias, negativas, y me quejo y me quejo y me quejo, a lo mejor mi entorno es mi familia, donde vivo, mi entorno es, no sé, el lugar en donde trabajo. Si el entorno en donde yo estoy observando personas que están manejando una frecuencia vibratoria específica, pues entonces yo debo de entender que eso que estoy viendo, que no me gusta o que sí me gusta, es el reflejo de lo mismo que yo estoy emanando. Imagínense que es como el trabajo, como el papel del sol y la luna. Y en ese sentido, tu entorno sería
tu luna, la luna. Digamos que la luna y tú eres el sol y tu entorno es la luna. Entonces, lo que ves en tu entorno es el espejeo de lo que tú eres. Lo quieras ver, no lo quieras ver, lo entiendas, no lo entiendas, lo puedas aceptar o no lo puedas aceptar, lo que tú estás viendo frente a ti es algo que te está espejeando tus acciones. Entonces, todas tus acciones, todas tus palabras, todas tus decisiones que tomas, si decides ser egoísta, si decides ser grosero, si decides ser amoroso, si decides ser bondadoso, si decides actuar con una virtud, si decides actuar con una energía negativa, toda esa energía se va a recargar de su misma frecuencia en un campo morfogenético, y una vez recargada en ese campo morfogenético, a través de tu entorno va a volver hacia ti. Entonces va a tomar a una persona para venir hacia mí. Por ejemplo, si alguien viene y me dice, oye, por favor, dame dinero, y yo en la calle y me enojo, me molesta cómo me lo está pidiendo, pero luego lo entiendo y digo, a lo mejor este señor tiene realmente problemas, está bien, órale, ten, amigo, no te preocupes, y se lo das. Esa acción que tú estás haciendo, que tú estás dando, te está asegurando que esa acción dadora se recargue de su misma frecuencia dadora, se recarga y se multiplica, y después toma a una señora que llega y te dice, estaciónate en este lugar, veo que estás batallando, yo ya me voy. Y esa persona que se acercó a ti y te dejó el lugar y ya te evitó batallar, buscar lugares, es la misma energía que yo mismo, a la que yo mismo accedí, fíjense, y así es como lo debemos ver, es una energía a la que yo mismo accedí a esa energía cuando elegí compartir con esa persona que no se lo merecía. Entonces yo, aunque no me lo merezca, las personas eligen compartir conmigo, porque yo cuando trato a la otra persona, le doy aunque no se lo merezca. Porque a la otra persona le tienes paciencia aunque no se merece la paciencia. A la otra persona le das amor y le das dulzura aunque no se merece la paciencia y la dulzura. ¿Y por qué actuar de esta manera? Porque es la única forma de crear el cielo en la tierra, amigos. O sea, no hay otra manera de traer el cielo a la tierra, de traerlo a tu vida. Se trata de traer el mundo espiritual, el mundo de la luz infinita, donde es un infinito deseo de compartir, a este mundo físico. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago que las personas me den amor? ¿Cómo hago que las personas me den respeto? ¿Cómo hago que las personas me den su atención y cariño, respeto, y que me compren y que me escuchen? ¿Y cómo hago que todo eso fluya en mi vida? ¿Cómo lo provoco? Y la respuesta, amigos, es el cómo yo estoy dando y dando y dando y dando, con qué conciencia estoy dando, de qué manera estoy conectando, de qué forma me estoy moviendo. Es la manera en la que yo debo de enfocarme a recibir. Eh, de hecho, no debo de pensar en lo que voy a recibir. No debo de enfocar o de pensar que voy a recibir esto o voy a recibir aquello. Lo que debo de enfocarme es si lo estoy dando y cómo lo estoy dando, porque necesito asegurarme que lo esté haciendo bien y que lo esté haciendo de buenas y que lo esté haciendo con una buena conciencia. Si yo lo hago bien, de buenas y con una buena conciencia, entonces la luz va a venir y voy a recibir lo mismo que estoy dando. O sea, a lo que me refiero no es que si doy una moneda, recibo una moneda. A lo que me refiero es que si doy una moneda, la energía, la conciencia, la forma en que es lo que viene a mí. ¿Ven? O sea, la manera en la que yo comparto, y la manera en la que yo fluyo, y la manera en la que yo tomo una decisión, la manera en la que yo trato de influir en una situación, es la forma en la que el mundo me trata, es la forma en la que el mundo me influye, es la forma en la que el mundo me ama. Cuánto me ama mi realidad, cuánto me ama mi esposo, cuánto me ama mis hijos, cuánto me ama mi familia, cuánto me ama la gente, depende
cuánto amor tú estás dando el día de hoy y no queda impune ninguna cosa. O sea, si tú eres egoísta y actúas con egoísmo, no va a quedar impune tu egoísmo. En algún momento de tu vida, esa acción egoísta va a volver a ti porque es esta ley que todo el tiempo esta energía está volviendo a mí. Es una persona que vive una vida caótica, difícil, complicada. Es una persona que es caótica, que es difícil y que es complicada. Una persona que vive una vida donde los demás lo tratan con groserías, le ignoran, etcétera. Entonces tú tratas con groserías a veces a la gente o ignoras. Oye, pero yo no soy grosero, pero la conciencia con la que generas esas groserías o con la que el otro generó sus groserías es la misma conciencia con la que tú te mueves. Entonces estamos viviendo en un universo de conciencia todo el tiempo. Todo el tiempo estamos interactuando con campos de conciencia y la conciencia está volviendo a nosotros, conciencia o inconsciencia, pero lo que estás recibiendo, tú lo diste. Entonces no te quejes si no te gusta lo que ves. No te quejes si esto que está aquí enfrente de ti no te gusta, o no te quejes si no te gusta lo que está ahí en tu casa. No te quejes si no te gusta cómo están tus hijos, cómo está tu familia, cómo se comportan, cómo se mueven, cómo son, porque eso es lo mismo que tú estás dando al universo. Y si dices, oye, es que lo que veo en mi casa es pura pobreza, pura negatividad, puras quejas, puros chismes, amigo, esa es la energía con la que te mueves. Y es mejor que lo aceptemos, lo entendamos y entendamos que estamos funcionando de esa manera. Entonces, si yo quiero que mi vida cambie en este mismo momento, tengo que empezar a hacer lo que yo quisiera recibir. Piénsalo de esta manera. ¿Qué quisiera recibir del mundo? Ah, pues buenas oportunidades. Bien. ¿Y tú brindas buenas oportunidades a los demás? Ah, pues quisiera obtener, no sé, buenos dividendos en el negocio y tú haces que los demás obtengan buenos dividendos. Oye, pues quisiera obtener, no sé, cariño y atención de la gente y tú estás dando cariño y atención de la gente. Entonces, todo lo que yo quiera recibir del mundo, todo lo que yo quiera recibir de la vida, necesito entender que lo tengo que originar desde cómo te trato. Es más, no solamente a mí, no solamente a mí, sino ese no es el problema. El problema es cómo tratas a toda la creación. Hace rato, venía con mi esposa y en el coche y en la carretera y veníamos platicando sobre. Bueno, hay muchos talamontes, ¿no? En Villa del Carbón, fuimos a Villa del Carbón, y pues muchos lugares que antes eran muy boscosos, pues están acabando los árboles, ¿no? Y yo le decía, apenas acabo de leer y estaba estudiando, de que una persona que tala un árbol, lo va a pagar con enfermedad en la última etapa de su vida. Este, y si lo hace de manera egoísta y solo por recibir y enriquecerse, pues a veces las enfermedades pueden ser muy severas, ¿no? Y yo le decía, imagínate, Dios cómo ama a los árboles que cuando una persona los corta nada más porque quiere enriquecerse, pues al final esa persona termina recibiendo una enfermedad, imagínense. Pero esa enfermedad que está recibiendo la persona no es gratuita, sino la generó porque taló un árbol. Y yo le decía, imagínate si, y eso es la parte de vivir sin conciencia, porque muchos vivimos sin conciencia. Le dije, imagínate si por talar un árbol los últimos días de tu vida terminas enfermo. Le dije, imagínate cuando a veces, pues caminamos ahí en el bosque y todo eso y que rompes una ramita o que quitas una piedrita y la avientas o que mueves algo del lugar o que matas un insecto o imagínate toda la energía que viene de vuelta a ti por no estar consciente, despierto en tiempo presente y entender que el creador del universo es toda la realidad y el cómo trato a un árbol, cómo trato a una planta, cómo trato a un perro, cómo trato a un caballo, cómo trato a un amigo,
cómo me trato a mí mismo, cómo trato a mis hijos, es tan importante porque finalmente es lo que nos va a pasar en el futuro. Entonces la persona que va y chin, tal el árbol, ella me decía, pues sí, imagínate cuántos años se tarda en llegar a estar de ese tamaño, ¿no? Y una persona llega y lo quita así en un instante. Entonces, obviamente es ir en contra de la vida, ¿no? Y obviamente vivimos de retorno a nosotros la energía que estamos emanando, que es egoísmo y no me importa la vida, no me importa la naturaleza, no me importa el oxígeno, no me importa nada. Y lo mismo sucede cuando las personas pues rompemos todo el ciclo, ¿no? O sea, rompemos el ciclo de la vida y rompemos el ciclo eh, quitando cosas, poniendo cosas y no entendemos que cada cosa tiene un porqué y un para qué. Cada planta tiene un porqué y un para qué. Cada animalito tiene un porqué y un para qué. Cada situación tiene un porqué y un para qué. Y no debemos tenerle miedo ni a los animales, ni debemos tenerle miedo a la naturaleza, ni a las personas, porque están ahí para que nosotros podamos convivir. Y cómo trato a ese animal, y cómo trato a esa persona, y cómo trato a ese arbolito, y cómo trato a esa plantita que compré, y cómo le hablo, cómo la trato, dónde la pongo, cómo la miro, todo importa, amigos, porque todo yo estoy emanando energía. Ahora, ¿qué energía estoy emanando hacia la persona que me atendió en la gasolinería? ¿Qué energía estoy emanando hacia la persona que me está escuchando? ¿Qué energía estoy emanando hacia la persona con la que traté? Y les digo, y ni siquiera hacia la persona, o sea, hacia toda la creación, la tengo que tratar con esa conciencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay absolutamente nada en mi vida que esté ahí nada más porque sí. Están las cosas y las personas y las situaciones que han llegado a mi vida están porque yo las estoy co-creando. Y la manera en la que me estoy moviendo y la manera en que estoy interactuando y la manera en la que me estoy comunicando es la forma en la que yo estoy co-creando mi realidad. Hay una realidad en tu vida donde hay mucho dinero, abundancia, oportunidades de hacer negocios y cosas padres económicamente. Significa que eres una persona dadora, que presta, que hace, que mueve, que compra, que invierte, que paga, que significa que eres alguien en ese tenor. Pero si eres una persona que vive en un tenor de miedo, de no puedo, de no tengo, de se me está acabando, de carencia, y vives en esa carencia, entonces no estás realmente entendiendo el juego y de eso se va a tratar este curso. No estás entendiendo el juego, la vida te está superando. La ilusión, ni siquiera la vida, la ilusión de lo que está, de tus cinco sentidos te está superando. Porque no se trata si tienes los millones en tu bolsa, se trata de cómo haces sentir al otro. A lo mejor al otro lo hago sentir como rico, hago sentir como millonario a mi empleado. ¿Por qué lo hago sentir como millonario, como rico, como un hombre próspero? Por cómo lo traté y cómo le di todo esto y lo llené de esta bendición. Y al hacerlo de esta manera y llenarlo de esta bendición y hacerlo sentir próspero, es que estoy co-creando la prosperidad que viene hacia mí. Entonces, no debo de enfocarme tanto en que venga y que pase las cosas, sino debo enfocarme en cómo provoco que pasen las cosas. No debo esperar un milagro a ver cuándo pasa, debo provocar el milagro. Y se provoca dando, y se provoca haciendo, y se provoca conectando, y se provoca tocando el corazón, y se provoca ayudando, y se provoca haciendo por los demás, y se provoca preocupándome, y se provoca respetándonos, y se provoca de esa manera. De esa manera es como se provoca la vida. John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, incluso Barnum entendieron que el dinero fluye como un río cuando lo compartes y regresa multiplicado. Cuando lo retienes por miedo, se estanca. Este artículo revela cómo ese principio dar para recibir es la base de la prosperidad duradera. Ese principio dar para recibir es la base de la prosperidad duradera. Entonces, el dar no es como una decisión. El dar es nuestro ser.
En el árbol de la vida, Tiferet, que es el centro del árbol de la vida, tiene que ver con, dice Tiferet, belleza, pero tiene que ver con el compartir. El corazón tiene que ver con el dar. ¿Y por qué debo de fluir desde el corazón? ¿Y por qué debo fluir con ese dar? ¿Y por qué debo de fluir de esa manera? Porque yo quisiera vivir un mundo en el que todo el mundo me otorgara y el que todo el mundo me considerara y que todo el mundo me respetara y que todo el mundo me diera. Pues entonces debo vivir dando, respetando y fluyendo de esa misma manera. La manera en la que programas al universo para que te dé y para que se mueva hacia ti y te otorgue, es la forma en la que tú te relacionas con los demás. O sea, ¿cómo te estás comunicando con ese campo de conciencia? Es una pregunta que yo te hago. Puedes decir ahorita, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mi marido, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con tal y tal, y me dices mil cosas. Y está bien, pero ¿cómo te comunicas con la conciencia de tu hijo? ¿Cómo te comunicas en ese campo de conciencia con tu esposo? ¿Cómo te comunicas en ese campo de conciencia con la gente que está en tu vida, a tu alrededor? ¿Cómo te estás comunicando y cómo estás interactuando con todas esas personas? Obviamente, si lo que estás viviendo y estás recibiendo de tu esposo no te está gustando, es porque tú también estás vibrando en esa misma frecuencia. Porque si estuvieras vibrando en otra frecuencia, todo lo que verías de tu esposo te gustaría, te lo aseguro. Y fíjense cómo es ilusoria la realidad, ¿eh? O sea, verdaderamente es una ilusión. Si yo observara a mi esposo, o sea, si yo observara a mi esposo y viera, wow, es un hombre increíble, dador, me procura, me da, me ama, y wow, increíble, es porque tú misma estás vibrando en esa frecuencia. Pero si empiezas a ver lo negativo y es malo y es esto y es aquello, es porque tú misma estás vibrando en esa otra frecuencia. Lo que ves, lo que escuchas, lo que percibes es solo la frecuencia en la que tú mismo estás vibrando. Por eso muchos sabios dicen, o sea, hay que cuidarla, nuestro estado de frecuencia, hay que cuidarlo, hay que vibrar alto. ¿Y cómo hago para vibrar alto? Pues hay que trabajar esto, ¿no? Hay que entenderlo. Y vamos a ir poco a poco. Tenemos varias clases. Voy a enfocarme en esto hasta que lo hagamos. No se trata solo de que digamos, ay, sí está padre, se oye padre y me relaje como la clase y lo tome como un Dalai, sino se trata de que vayamos y lo practiquemos. Quiero que vayamos y empecemos a ser dadores y empecemos a practicar y empecemos a dar y empecemos a tener consideración y empecemos a tener respeto y empecemos a tratar al otro con amor, con cariño, empecemos a hacer esas cosas, porque de otra manera su vida no va a vibrar así y la gente a su alrededor no va a vibrar así. Entonces necesitamos cambiar la vibración de nuestros hogares para que salgan las cosas que no sirven, para que se alejen las personas que no deben de estar ahí y para que empiecen a acercarse la gente que sí tiene que estar con ustedes. Este secreto no es nuevo, ¿no? Lo encontramos en múltiples tradiciones. Puedes decir, ah, eso ya lo sabía, ya lo había leído, ya no sé qué. Amigo, borra de tu cabeza todo lo que pienses. Si te crees sabio y te crees entendido y te crees leído y escribido, borra todo eso. Y te pido que de ceros empieces conmigo. Vamos a ver, vamos a ponerlo en práctica. No quiero que me digas todo lo que has leído, no quiero que me digas tu tesis doctoral, no quiero eso, quiero que lo hagas. Practiquémoslo, amigos, y vamos a comprometernos en estas semanas a practicarlo, vamos a vivir practicándolo, vamos a poner esto como columna vertebral de nuestros días. Y si un día no lo hacen o ya inconscientemente empezaron a actuar de una manera diferente, regresen otra vez a la conciencia y vuelvan otra vez a empezar a compartir. Pero acuérdense, compartir no es solo darle dinero a todos. Compartir es vivir en una conciencia de cómo conecto con la situación, cómo conecto con esta persona, cómo conecto cómo respeto a esta persona, cómo trato a esta persona, esa, cómo le doy esa sensación de bendición a ese amigo. Es importante que lo vea. Dice, en la Biblia dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán de vuestro regazo.
Lucas 6:38. En el hinduismo, el principio del karma, según el cual toda acción regresa multiplicada. El equivalió a la ley de causa y efecto, lo que emites vuelve a ti. Yoga Vital lo llama la ley del flujo. Al dar, demostramos confianza en que siempre habrá más. Fíjense, al dar, demostramos confianza en que siempre habrá más. ¿Y tú confías en que siempre habrá más? ¿Y tú, la manera en la que compartes y la manera en la que te mueves y la manera en cómo lo compartes, estás confiando en que va a haber más? ¿O lo haces de una manera en la que sientes, ay, me quedo sin nada? Y creo que esto es muy importante. Creo que ahí aquí es la clave, ¿no? De esto que subrayé aquí que dice, al dar demostramos confianza en que siempre habrá más. Lo debemos apuntar ahí en nuestro refrigerador o donde siempre estemos la mayor parte de nuestro día en la recámara, porque tenemos que tener eso en mente. El dar debe demostrar la confianza que siempre habrá más. Ahora, recuerda, por ejemplo, hoy cómo pagaste, no sé, la luz. ¿Lo pagaste con la confianza que siempre habrá más? ¿Cómo pagaste, no sé, la colegiatura de tu escuela con la confianza de que siempre habrá más? ¿Cómo pagaste la escuela de tus hijos con la confianza que siempre habrá más? Si la respuesta es no, hay que trabajar esa confianza, hay que trabajar esa conexión y esa conciencia. Enviamos un mensaje al subconsciente y al universo diciéndole, soy abundante, estoy conectado al flujo inagotable de la prosperidad cuando confío que a mí siempre va a haber más. Cuando lo suelto y digo, venga, dame más luz, quiero más, sé que va a venir más. En ese momento estoy diciendo al universo, soy un ser abundante y estoy conectado al flujo de la prosperidad. ¿Comprenden? No es solo dar por dar y hacer por hacer y mover por mover, sino es tener la confianza de lo que es inagotable la fuente. Jamás se va a agotar, no importa cuánto gastes. Puede ser decir tú es que yo siempre doy y no y siempre con confianza. Sí, pero mueves 5,000 pesos. Por ejemplo, estos hombres que vemos acá arriba mueven millones de dólares, ¿no? Al mes y mueven millones de dólares, no sé, en periodos muy cortos, ¿no? Entonces, pero ¿por qué ellos mueven eso y por qué tú mueves algo más pequeño? Porque la confianza en que siempre habrá más de ellos es mayor a la confianza que tú tienes. Y aquí es donde nuestro ego se tiene que fracturar, porque hay personas que pueden tener más acceso a más recursos, a más dinero, a más propiedades, a más cosas, porque siempre están dando con la confianza de que siempre van a tener más y no se limitan y no piensan, ay, es lo único, es todo lo que tengo. Dice, evidencia anecdótica, los ricos que dieron primero. Rockefeller. Desde joven Rockefeller donaba parte de cada dólar que ganaba. Incluso cuando apenas trabajaba como asistente contable, más adelante su filantropía transformó la educación, la salud y la ciencia. El tema, por ejemplo, de dar diezmo, el tema, por ejemplo, de hacer caridad, no es algo que debo hacer cada año cuando me acuerdo, como el cometa Halley que pasa cada ciclo, cada no sé cuántos años. El diezmo y la caridad debe ser siempre. De cada moneda que tengo, 10% la doy para que la luz se siga revelando en el mundo y otro pequeño porcentaje, puede ser otro 10%, lo voy a donar a una asociación que ayuda a los niños de la calle y lo dono. ¿Y por qué lo hago así? Así, cada depósito que recibes es una parte diezmo y una parte caridad. Incluso la caridad puedes darla a tu familia, ¿eh? O sea, puedes ayudar a tu mamá, puedes ayudar a tu papá, puedes ayudar a un hermano que ya no puede trabajar, puedes ayudar a quien tú quieras. Pero el punto es, ¿por qué no lo haces con constancia? Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo haces verdaderamente y con constancia? ¿Qué es lo que inclusive lo que sabes que tienes que pagar, lo das, pero lo das
con enojo, o lo das con berrinche, o lo das con egoísmo, o tratas mal a la otra persona, o humillas a la otra persona. Y esas acciones de dar, así como las estás manejando, no son acciones como tal de dar. Entonces vas a traer gente que te humille, vas a traer personas que te compren tus productos y no te paguen a tiempo, y vas a empezar a traer carencia porque tú mismo estás tratando con carencia a las personas. Entonces debemos aprender a ser desprendidos del dinero, como con la confianza que siempre habrá más dinero, ¿no? O sea, puedo dar caridad porque sé que siempre voy a tener más dinero para seguir dando caridad. Puedo hacer esta donación a tal situación porque sé que siempre voy a tener más dinero para estas situaciones, y voy a hacer más caridad y más caridad y más caridad. Así es como John Rockefeller donaba cada parte de cada dólar que ganaba, incluso cuando era asistente contable. Ni siquiera cuando era multimillonario, cuando era asistente contable, donaba y donaba y donaba. Fíjense, no era un hombre que ya nació rico, es un hombre que pues empezó de abajo, pero el donar y donar y donar y donar y donar lo terminó enriqueciendo. Y yo quiero que entendamos este principio, porque mientras no lo entendamos, usted no van a ver mucho dinero, van a ver dinero en su vida, sí, pero de forma limitada. Podríamos tener dinero de manera ilimitada, como cascadas que empiezan a llegar y así, y de veras, ilimitadas. Y la forma de poder acceder a eso, que sería como la meta de este curso, que les empiece a fluir el dinero de esa forma, es que quitemos ese paradigma de que dar es perder, de que compartir es que te vean la cara, de que compartir es que el otro te está tomando el pelo, de que compartir es que el otro está abusando de ti. Quiten eso de su mente y comiencen a ser generosos. Comiencen a ser generosos con la gente a su alrededor, generosos con las personas con las que viven, generoso con la persona con la que, no sé, con la que platican, generoso con todo mundo. Y no solamente con dinero, sino generosos en todo. Si se trata de hablar y se trata de reírte por un chiste de una persona, sé generoso con tu risa, que sea una muy buena risa. Se trata de compartir y ser generoso, a lo mejor con una idea, pues analiza y piensa bien la idea para que seas verdaderamente generoso con lo que le digas a esa persona. O si el tema es que vas a ayudar a alguien, pues ayúdalo de manera generosa. No nada más lo hagas así porque sí, desde la carencia y ya me quiero quitar esta persona de encima. Voy a ser generoso, me voy a dedicar y le voy a dar todo mi cariño y mi amor a esto para que funcione. Esa es la generosidad que tenemos que desarrollar. Entonces, Rockefeller no veía sus donaciones como pérdida, sino como semilla de abundancia. La pregunta es, ¿tú ves tus donaciones como semilla de abundancia o como pérdida? ¿Tú ves tus gastos como semilla de abundancia o como pérdida? ¿Tú ves tus compromisos que tienes de pagos y cosas de esas como semillas de abundancia o como pérdidas? ¿Tú ves el tema de la caridad y el estar dando constantemente caridad como semillas de abundancia o como pérdidas? La respuesta a estas preguntas que te estoy haciendo es el nivel de riqueza al que tienes y estás accediendo. Así funciona, punto. Es simple. Es muy simple en ese punto, ¿no? Entonces, inclusive si yo fuera una persona con una conciencia limitada y solo puedo asumir que gano una pequeña cantidad al mes, el hecho de que yo empiece a tratar y a fluir con amor y con abundancia y con abundancia y con abundancia, aunque yo tenga un peso, pero con abundancia y abundancia dono un peso de caridad todo el tiempo, me puede pasar lo mismo que a Rockefeller. La pregunta es si tú tienes fe y tú tienes ganas de que tu vida financiera cambie, entonces empieza a hacer cambios y vuélvete una persona más dadora. Vive desde el dar, piensa desde el dar, piensa desde el compartir, piensa toda tu esencia en negocios, todo piénsalo desde el cómo beneficio al otro.
¿Cómo resuelvo este problema en mi trabajo? ¿Cómo resuelvo este problema en la sociedad? ¿Cómo resuelvo esto? Y toda tu empresa debe fluir en función de eso y vas a ver que va a funcionar porque la ley es la ley. Aquí dice Barnum, el famoso empresario circense entendía que dar entretenimiento y valor a las masas no solo generaba ingresos, sino reputación y lealtad. Su éxito radicó. Hola, hola, ¿cómo están? Creo que se cortó un poco, no sé cuánto se haya cortado. Espero que no mucho. Menos de un minuto, Cris. ¿Mande? Se cortó menos de un minuto. Ah, ok, muy bien. Entonces, vamos a seguir. Dice, Carnegie construyó miles de bibliotecas públicas porque creía que el conocimiento debía estar al alcance de todos. Fíjense cómo cada hombre rico, verdaderamente rico, ha compartido algo para la sociedad y ha aportado algo para los demás. Y yo te pregunto a ti, y es una pregunta seria, ¿qué has aportado para el mundo? ¿O qué estás aportando para el mundo? Piénsenlo, amigos, o sea, piénsenlo y verdaderamente vamos a entender, hay muchas cosas, o sea, piensen realmente cuánto estoy aportando a los demás, cuánto estoy aportando al mundo o en qué estoy aportando al mundo, ¿no? Y a lo mejor no tengo que hacer algo como wow, sobrenatural, pero a lo mejor mi aporte al mundo es que me esfuerzo por ser una buena mamá o me esfuerzo por ser una gran empresaria o me esfuerzo por ser una gran practicante de la sabiduría y realmente lo practico. Y nuestro aporte debe ser algo que sea constante, que sea repetitivo. Dice, la ciencia respalda este principio con estudios fascinantes. Por ejemplo, la ley de la reciprocidad de Robert Cialdini. Cuando alguien nos da algo, sentimos un impulso automático de devolver. En los negocios y en la vida, dar abre las puertas. Entonces, por eso les decía, o sea, cuando tú tratas bien a alguien y cuando tú le das amor, le das cariño, esa persona va a buscar compartirte de alguna manera. Me ha pasado muchas veces conectar con gente que pues no está como en ese canal dador, pero conforme a esa persona que no está en ese canal, pero conforme le empiezas a tratar con cariño y le empiezas a dar amor y le das un regalito y le das un detallito, ¿qué creen? Cambian completamente su actitud hacia ti y comienzan a ser recíprocos contigo. Y es una ley, entonces, obviamente, no solamente en la gente, ¿no? Ya les dije que el universo es impersonal, o sea, si yo me comporto de una fuerte, mi actitud es de dar, eso es lo que debe tener mi actitud. Si mi actitud es de compartir, el universo me va a ser recíproco conmigo y va a tomar a quien sea para devolverme. Pero mi actitud debe ser de dar. Mi actitud debe ser de compartir porque muchas veces, amigos, nuestra actitud no es de dar, no es de compartir. Nuestra actitud es de egoísmo, es de negatividad, es de pesimismo, es de carencia. Voy y dono y doy, pero no con la certeza de que siempre va a haber más para mí. Mis acciones de dar, incluso económicamente, no tengo la certeza de que va a volver y va a venir más. Y debería yo de tener la certeza de que siempre va a haber más. Neurociencia y la generosidad. Estudios con resonancia magnética muestran que al darse activa el sistema de recompensa cerebral, la corteza prefrontal y el núcleo de accumbens, liberando dopamina. Dar literalmente nos hace felices. Pero les digo, o sea, ¿por qué no somos felices? ¿Por qué estamos deprimidos? ¿Por qué vivimos en un mundo
donde somos egoístas, donde estamos enojados, donde estamos deprimidos, donde no somos felices, porque no nos educan en el arte de dar vida. No nos educan en el arte de dar amor, no nos educan en el arte de dar dinero. Y cuando hablamos de dinero, no debemos hablar solamente porque veo que hay muchos cursos del tema del dinero, pero se enfocan mucho en la administración y en otras cosas, ¿no? Más allá de, amigos, realmente el dinero es energía y hay que tratarlo como lo que es. Sí puedo guardar una parte, pero tengo que moverlo y tengo que entender que vino a mí para moverse, no vino a mí para hacerme sentir rico o pobre. Vino a mí para que yo lo mueva. Y la gente que más lo sabe mover es la gente que más tiene. La pregunta es, y esta pregunta también es seria, ¿tú eres alguien que mueva mucho dinero? No que tenga, que mueva mucho dinero, porque si dime la respuesta es sí, muevo mucho dinero, perfecto, estás en la misma frecuencia de estos ricos y de esta gente que ha logrado cosas con respecto al dinero. Se trata de mover el dinero, de hacer, de darlo, de soltarlo, de fluir con él. Efecto placebo de la abundancia. Cuando creemos que dar atraerá prosperidad, nuestro cerebro se alinea con esa expectativa y viene más nuestra creatividad y la capacidad para hacer negocios. Una persona que piensa que siempre va a tener más, siempre tiene ideas de cómo hacer más dinero. Siempre se le ocurren, hay gente que tiene, todas sus ideas generan dinero. Por ejemplo, si vemos a esos magnates, pero a esos grandes magnates, vamos a ver que siempre tienen ideas de cómo hacer más dinero. Siempre les viene. ¿Y por qué tienen esas ideas de cómo hacer más dinero? Porque están tan alineados en que dar atraerá más prosperidad, que su mente siempre está como en esa frecuencia, haciendo más para poder atraer más prosperidad. Y la mente de los pobres está en un nivel en el que pues obviamente estoy cuidando el dar menos o el no dar. Si se puede no dar, mejor no dar. Y entonces en nuestra mente no hay nada, no hay nada valioso. Hay nada más como, no sé, cierro mis ojos y veo ahí como una película del viejo oeste. Es todo lo que hay ahí. Pero cuando la persona está realmente en ese movimiento de energía, su mente se mueve, el ratón le gira y le gira bien y tiene mucha inteligencia y tiene mucha creatividad y se le ocurre una cosa y lo hace de una manera y lo hace de otra manera y mueve la vida de una forma y de otra forma porque está en esa frecuencia. Entonces, este curso no trata de cómo tener dinero y acumularlo y administrarlo y ponerlo y donarlo, sino este curso trata más vamos más un poco más a la esencia. A lo mejor sí tocamos algunos puntos de esos más adelante. Ahora vamos más a la esencia. ¿Estoy viendo el dinero realmente como lo que es, como es energía? Y estoy tratándolo como lo que es energía. La energía circula y fluye y se mueve. Y la energía se mueve sin el miedo a que después no se va a poder mover. La energía se mueve y fluye y vuelve a fluir y vuelve a fluir y vuelve a fluir. El sentir carencia, amigos, es algo que mentalmente nos bloquea para mantenernos alineados en el hacer negocios y en el generar más recursos y más prosperidad. Lo que nos bloquea es algo mental, porque tenemos la creencia de que el dar no es bueno y que el dar nos hace pobres y que el dar nos quedamos sin nada, ¿no? Como dice aquí, objeción común, si doy me quedaré sin nada. Este pensamiento nace de la mentalidad de escasez. Si crees que el dinero es limitado, dar parece una amenaza. ¿Y cuántos de nosotros vivimos nuestra vida como evitando las amenazas, ¿no? Vemos a la gente que siempre desea y siempre quiere y que se acerca a nosotros y la vemos como una amenaza. Decimos,
Ay, me voy a alejar porque ahí viene a venderme un seguro, o ahí viene a venderme esto, o ahí viene a venderme aquello, ¿no? Yo vendí seguros, por eso se los digo. Y ya llega un momento donde las personas te ven y dicen, ay, ahí viene el vendedor de seguros, ¿no? Y no quieren ni siquiera hablarte y te evitan, porque nos educaron que si doy nos quedaremos sin nada, ¿no? Y justamente la gente que compra los seguros es la que cuando pasan más tiempo y llega, no sé, a su vejez, es la gente que siempre tiene mucho dinero. Pero hubo un punto atrás en el tiempo donde esa persona pensó en dar. Solo la gente que piensa en dar constantemente en su vida nunca sufre por dinero. Pero la gente que evade y evita el dar siempre va a sufrir por dinero. No se trata si eres de padres ricos o pobres o lo que seas, no importa. Si tú ahorita cambias tu chip y te mueves en función de esta plática, de esto que estamos hablando, y denme chance de darles más información, les voy a dar más clases para que tengan más información y más completa. Vamos a ir creciendo. Ahora, por ahora, y lo que quiero es que en esta semana seamos dadores, que no evadamos el compartir. A veces puede ser, a veces tenemos el dinero y podemos darlo, es así de fácil, lo puedo transferir, pero le buscamos el no dar y le damos vueltas. Y postergamos y evitamos y tratamos de dar lo menos que se pueda porque pensamos que así es como somos muy inteligentes. Si fuéramos realmente inteligentes y realmente, verdaderamente inteligentes, fíjense lo que digo, si realmente fuéramos inteligentes, en este nivel de conciencia, veríamos como verdadera inteligencia el que si el señor que te está vendiendo las papas en 10 pesos, lo ves que realmente le está atallando con eso, le digas ten 15, quédate con el cambio. Oye, ¿por qué le diste más? Porque soy inteligente. Si doy, no me quedo sin nada, al contrario, siempre vuelve multiplicado a mí. Entonces, el que yo pudiera multiplicarle a los demás su ingreso porque fui más generoso esta vez, o esta vez le di un peso más, o 10 más, o ayudé de otra forma, o me esforcé más por hacer. Debemos cuidar de vivir, ¿saben? En un nivel de estar dando siempre el 120%, 120%, 120%. Ahí nos debemos mantener todo el tiempo. Ajá, para que la vida nos dé así también, ¿no? Que no me estanque en que siempre me dé lo mismo. Qué flojera que siempre me dé la misma cantidad de dinero y ahora ya ni me alcanza, ¿no? No, que la vida me dé más, pero yo necesito mover mi mentalidad de escasez. Dice, la trampa está en confundir dar con gastar. El gasto puede ser inconsciente, el dar es intencional. ¿Sí? Entonces, cuando decimos, tengo que gastar esto porque gasté en pasajes, gasté en gasolina, gasté en tal y decimos, hoy gastamos mucho. Ese día ustedes no dieron. Están en una conciencia que no es dar, aunque sí soltaron dinero, pero no lo dieron. El dar es, hoy le compartí a la persona, la persona del transporte, hoy le compartí al señor de la gasolina, hoy le compartí al tal y así, hoy compartí, no, hoy no perdí, hoy di, hoy me enriquecí con lo que di. ¿Comprenden en cómo debe estar la mente de un ser humano? Así es como Dios nos creó. No enfocarnos en hoy perdí, hoy gasté muchísimo, tenía guardados 50,000 y me los gasté todos. O sea, no los gastaste, los invertiste en el universo, los invertiste en la caridad, los invertiste en ayudar a tu hermana, los invertiste en comprar tal cosa para vender, es inversión. El dar es una inversión, el gastar es un gasto. Pero el dar es inversión siempre. El dar es como un activo. Por ejemplo, en un empresario sabemos que tenemos activos y pasivos, ¿no? Entonces, el activo más poderoso de una empresa es la mentalidad dadora del dueño. Si el dueño es un hombre dador,
y es un hombre que ayuda a sus empleados y es dador con los clientes, con los proveedores, y es un hombre que se enfoca realmente en tratar y en dar y en darse totalmente a la empresa y a los empleados en general, ese hombre se vuelve un activo para la empresa porque ese es el que va a generar todos los activos de la empresa. Entonces, otra pregunta seria. ¿Tú eres esa persona dadora en tu casa? ¿Sí? ¿Tú eres esa mujer o ese hombre que eres la dadora, la que se enfoca, la que se encausa, la que está viendo qué necesitan los demás, cómo fluir y está apoyando y está dando todo el tiempo, apoyando? Ya les dije, no solo es dar dinero. Soy el apoyo que necesita mi hermano, soy el apoyo que necesita tal, soy el dinero que necesitan para pagar, ¿estás realmente fluyendo en ese nivel? Si la respuesta es sí, entonces tú te vas a volver un activo de tu casa. ¿Qué significa? Que eres una persona irreemplazable, con la que todos quieren conectar, con la que todos quieren convivir, a la que todos invitan a los lugares, la que nunca va a estar sola, porque es una persona que es muy valiosa. Y digo, todos somos valiosos en el fondo, ¿eh? Porque tenemos la chispa de Dios adentro de nosotros, pero la gente que da brilla como un diamante, se vuelve bello como es Tiferet, irradiando la luz de Tiferet. Maravilloso, ¿no? Cuando das desde la confianza, fortaleces la creencia de que siempre hay más. Dar no empobrece, abre canales invisibles de retorno, como enseñaba Joe Vital. La abundancia no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto permites que circule a través de ti. Entonces no se trata de cuánto tienes, cuánto mueves. Esa es la clave. ¿Cuánto dinero mueven? ¿Cuánto dinero mueven? ¿Cuánto dinero movemos? ¿Sí? Y no solo el tema del dinero. ¿Cuánto amor mueven? ¿Se dan cuenta? No se trata de tener amor, se trata de cuánto dinero mueves, cuánto amor mueves, cuánta abundancia mueves, cuánta generosidad mueves. Y esa es la clave. Entender que no se trata de tener, se trata de hacer que fluya a través de mí. Entonces, y cambien su chip con respecto a ver el dinero. O sea, si tienen dinero en su cuenta de banco, es cuánto dinero ustedes están moviendo todo el tiempo. Eso que ustedes están moviendo es la luz. Y ahí es donde viene la abundancia. ¿Sí? Entonces, si ustedes tratan de dar lo menos que se pueda, no son personas abundantes. O tratan de evitar el dar, no pueden ser abundantes. O evaden todo lo que tenga que ver con el compartir, lo evitan lo más que se pueda, no pueden decir que ustedes viven en abundancia, porque la abundancia es cuánto estás realmente moviendo. Una persona abundante, económicamente abundante, no es quien tiene mucho en el banco, es quien movió millones el día de hoy. Dicen los grandes millonarios, es que realmente no tengo nada, todo lo tengo invertido, se está moviendo, por eso tiene abundancia. ¿Sí? Ahora, y tú buscas tener cinco ahí guardados, y en lugar de mover esos cinco para crear abundancia. Entonces, creemos esa abundancia. De cada peso que nos entre a nosotros, un 10% sepárenlo, den diezmo y generen abundancia. Otro 10% denlo de caridad y generen la abundancia a alguna persona. Y lo demás disfrútenlo y generen abundancia, disfrútenlo con sus hijos y váyanse a comer, inviértanlo en ser felices y se genera abundancia. Se genera abundancia, amigos. O sea, no es cuestión como de decir, pues no lo gasten para que eso les genere, ¿no? O sea, muévanlo y van a ver que va a empezar a fluir, se va a empezar a mover. Ya vieron algunos pedacitos de historia, ¿no?
de cómo desde que este hombre que era muy rico, desde que no tenía dinero y era contador, era asistente contador público, pues empezó a hacer donaciones, ¿no? Y al final se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo de su época. Entonces, así nosotros debemos de entender este secreto. Esta es la base. Y denme chance de darles más y más y más y más y más hasta que se transformen. Nada más que necesitamos más vasija para seguir compartiendo. Bien, voy a darles un espacio. Si tienen alguna duda, adelante, abro los micrófonos. Si no, para cerrar nuestra sesión de hoy. Dice Edna, a veces me es difícil comprarme cosas a mí misma. Y fíjate, Edna, ¿por qué te es difícil comprarte cosas a ti misma? ¿Sí? ¿Por qué razón te es difícil comprarte cosas a ti misma? También el comprarte cosas y el dar, fíjense, el darme cosas a mí, también es dar, también es una acción de dar, pero ¿por qué nos cuesta trabajo darnos a nosotros mismos? Y vamos a leer aquí algo que decía. Dice, el dinero fluye como un río. Cuando lo compartes, regresa multiplicado. Si te lo compartes a ti misma, Edna, va a regresar multiplicado cuando es algo que tú realmente, a veces lo necesitamos y lo necesito solo para mantenerme sintiendo abundante. Fíjate, hay historias de personas que, no sé, por ejemplo, un hombre que vio un abrigo, ¿no? Muy caro y, y juntó dinero para comprarlo y hizo el esfuerzo y se lo compró y cuando se lo compró le llegó más dinero. Y a veces pasa eso, ¿eh? ¿Por qué pasa? Porque esa acción dadora le genera inconsciente y subconscientemente un estado de abundancia a la persona que lo recibe. No sé si les ha pasado que a veces van de compras y ven cosas que les gustan y las compran y al comprarlas te sientes muy abundante, muy emocionado y luego empieza a tener más dinero sin dar, a veces sin darnos cuenta, ¿eh? Pero es cuando lo haces desde esa conciencia dadora, ¿no? También por eso les decía, si tú un porcentaje lo das de diezmo, un porcentaje lo das de caridad y otro porcentaje te lo das a ti misma y te acostumbras a darte, a darte, a darte, a darte, a darte, a darte a ti misma y te lo das en el sentido de sentirte abundante, es importante, es un momento para ti. A lo mejor hay personas que de repente el sentirse abundante es, pues se van a un restaurante que siempre les ha gustado, pero se les hace sumamente costoso y se dan ese gusto cada mes. O se van de viaje a un hotel que a lo mejor es costoso y se dan ese gusto cada 3 meses. ¿Y por qué haces eso? ¿Por qué te gusta hacer eso? Porque al final lo que quiero es conectar con esa abundancia. Y como no estamos en esa frecuencia, Edna, por eso nos cuesta trabajo regalarnos cosas, ¿no? Y también a nuestro alrededor a veces hay personas que tienen una creencia más de pobreza y obviamente nos dicen, oye, pues no te des eso, ¿no? Mejor compra otra cosa, ¿no? Ya teníamos a Jesús que Magdalena le estaba lavando los pies o ungiéndolos con un aceite muy caro, ¿no? Y le dicen, oye, pero ese dinero de ese aceite lo podríamos ocupar para otra cosa, ¿no? Y ahí Jesús les enseña justo este principio, ¿no? O sea, realmente el amor que te das, el cómo te lo das, si te lo das de realmente con una conciencia auténtica, eso que tú te estás dando te hace sentir y conectar con una abundancia muy especial. Por eso es importante mantenernos haciendo cosas que nos hagan sentir abundantes. Puede ser que a ti, Edna, sentirte abundante sea comprarte ropa, o podría ser que sentir abundancia sería ir a comer a un lugar
o ir a dar, por ejemplo, tenía un amigo que decía, cada vez que estoy bloqueado económicamente, me voy a caminar ahí a Polanco y voy a caminar ahí por los parques de Polanco y me siento ahí, me pongo a meditar ahí, me pongo a visualizarme ahí, porque en ese lugar la persona se vuelve a conectar con la energía de abundancia. Es válido, pero también hay personas que eso mismo lo generan simplemente comprándose el pantalón que quieren. O lo generan, no sé, tal vez yendo a comer algo y la comida los conecta con esa abundancia. Cada uno de diferentes maneras, pero es algo que necesitamos experimentar. Entonces, la siguiente vez, Edna, que sientas pobreza o carencia cuando quieras comprarte algo, simplemente con confianza, dile a Dios, dame más y cómpralo. Y regálatelo y disfrútalo y póntelo y siéntelo y experimentalo y llévatelo y póntelo todos los días y wow, o sea, gracias Dios. Y vas a ver que esa pequeña acción va a hacer que fluya más dinero porque estás compartiendo. ¿Con quién? Pues contigo misma. Sí, contigo misma. Entonces tú eres también muy importante para ti. Muy bien. ¿Alguien más que quiera decir algo? Una participación más y cerramos la sesión de hoy. Buenas noches, Cris. Hola, buenas noches. Este, es que me quedé pensando cuando, ahorita lo que decías tú de gastar, ¿no? Por ejemplo, leía el otro día que actualmente somos totalmente materialistas y que somos súper consumistas, pero ahí pues no hay equilibrio porque realmente estoy solventando tal vez una carencia, queriendo llenar huecos que obviamente pues no deben de ser. A lo que tú dices, por ejemplo, con lo que dijo Edna, ¿no? Ella quiere comprar algo para ella misma, pero no es exagerado. Fíjate, todo tiene que ver con la conciencia. Digamos que el dar, pero ya que se vuelva un consumismo, es un desequilibrio en que no estoy pensando en dar realmente, sino estoy pensando en que si compro eso, entonces voy a ser mejor que el otro o voy a estar a la vanguardia o esto me va a dar más y estoy pensando en que como de forma egoísta, como de conseguirlo de manera egoísta. Y con Edna es distinto porque en este momento de su vida, Edna específicamente, cada uno somos diferentes, ¿eh? Porque a lo mejor decimos, es que yo voy a entonces a comprarme todo y me voy a gastar todo mi dinero en comprarme todo, pero a lo mejor tengo un desequilibrio, ¿no? Y eso me puede generar consumismo y me puede empobrecer. Pero en el caso de Edna específicamente, o sea, me cuesta trabajo ver que valgo y que yo puedo recibir en este momento algo, ¿no? Puede ser que esté pasando por un momento de depresión o un momento donde no estoy conectado con la abundancia. Entonces, ese pantalón que se compre Edna la va a reconectar con la abundancia. Y en el consumismo llega un momento donde lo que compramos y compramos y compramos ya no nos conecta con la abundancia, ya no nos conecta con esa abundancia. Es más, esas personas en lugar de comprarse y comprarse y comprarse deberían ahora entonces sí dar caridad, o sea, a ver, mejor dónalo y dónalo y dónalo y dónalo. ¿Por qué? Porque ya estás alineado con esa parte del darte a ti, entonces ahora suéltalo hacia afuera. Pero ahora, por ejemplo, no le podríamos decir a Edna, haz caridad con tal, porque ella misma no se está dando a sí misma. Entonces, ella misma no se está viendo ese valor y no se está dando y no se está fluyendo hacia sí misma. Obviamente no va a haber ese valor de dar hacia afuera. Entonces, todo depende del momento anímico en el que estemos, del momento de proceso en el que estemos y depende de cada persona. No se debe generalizar y como les dije, el dar no solo es dar dinero, a veces es un dar diferente, ¿no? Por ejemplo, la persona que está siendo demasiado consumista, a lo mejor su dar puede ser, yo conozco las marcas y pruebo ropa de marca todo el tiempo. Bien.
Llega diciembre, llega el intercambio, ahora cómprales ropa de marca a las personas a las que les vayas a dar intercambio. Por ejemplo, ¿no? Oye, pero es que es muy caro, pero tú ya lo has experimentado, ¿no? Ya has experimentado esa abundancia, ahora compártela. ¿Comprenden? Es un recibo porque en ese recibir estoy aprendiendo a compartir. Ese es el dar que le propongo a Edna. Y ese es el dar que les propongo a todos ustedes. O sea, inclusive las clases. Si ustedes vienen nada más a las clases por más información y más información y más información y más información, pues ya es como el consumismo, ¿no? Ya no tiene sentido, esto solo te va a empachar. Pero si lo estás recibiendo y realmente lo estás practicando, recibes y practicas, recibes y practicas, recibes y practicas, la esencia de eso que estás haciendo es compartir. Y en algún momento Dios te va a decir, ahora compártelo. ¿Por qué? Porque tú ya te lo diste a ti mismo, ya lo practica. Dárselo es ya lo practiqué. Por ejemplo, ahora con Edna. Hacer esa compra para ti sería practicar el dar. ¿Por qué? Pues tienes que vivir lo que es dar. Pero no dar, soltar, sino dar, recibirlo. O sea, voy a darme ese viaje, voy a darme ese regalo, voy a darme eso. Lo voy a experimentar. ¿Por qué? Porque después también lo voy a regalar. Va a llegar un momento donde voy a empezar a generar tanta abundancia que lo voy a empezar a fluir, lo voy a empezar a mover. ¿Comprenden? Hay un punto en el que el darme a mí mismo es un dar en esencia. ¿Sí? A veces el recibir es compartir. Porque en ese momento necesito sentir que es recibir dinero, que es recibir amor, que es recibir, obviamente si ustedes no han recibido ni amor hacia sí mismas o dinero o cosas, pues ¿cómo voy a darle amor al esposo? ¿Cómo voy a dar amor a un hijo? ¿Cómo voy a dar amor? ¿Cómo voy a dar dinero? ¿Cómo voy a dar un regalo, un buen regalo? Si yo a mí mismo no soy capaz de regalarme lo que realmente yo quiero, lo que realmente a mí me hace pleno, en este momento ¿y qué es lo que me hace pleno? Lo que me conecta con la abundancia. Entonces, y a veces, amigos, ni siquiera es que yo vaya ahorita y me compre la Torre Eiffel para sentir abundancia. Podría ser, en el fondo, podría ser que yo tuviera un hueco y un desequilibrio. A veces este dar que yo les digo a veces el hecho lo que les decía, que me decía mi amigo, ¿no? Yo me voy a caminar al Polanco y ahí me pongo a meditar y me compro una nieve y me compro algo y estoy ahí y eso me recuerda a una blusa o un vestido y eso puede ser para ella la conexión. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que cuidar y eso es lo que hay que alimentar todo el tiempo. Y es lo que les propongo, que nuestro dar sea un dar que alimente nuestra conexión con la abundancia. Entonces, y vamos a practicarlo, vamos a practicarlo. Los que en este momento les cueste trabajo darse a sí mismos, dénselo. Los que en este momento les cuesta trabajo dar hacia los demás, empiecen a fluir hacia los demás. Me cuesta trabajo dar caridad de los 10 que cobraste, 2 no son tuyos. Nunca van a ser tuyos. Y así póntelo como una regla, así como que sea cuadrada, como un contador que me vale, esto es algo que se tiene que pagar, este es el impuesto. Así es como se tiene que hacer. Porque de otra manera nunca vamos a poder experimentar esa abundancia si no lo practicamos. Así que, pues, muchas gracias, muchas bendiciones. Seguimos en este curso miércoles 7:30. Voy a subir las clases al sitio web. Y cada una, como está en diferentes niveles, pues les van a aparecer clases distintas según su nivel. Y bueno, pues vamos a ver cómo caminamos con esta nueva forma de compartir. Cuídense mucho, muchas Cris, bendiciones. perdóname, ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí, adelante. ¿Alguna vez comentaste que, por ejemplo, cuando tú vas, no sé,
caminando, lo que sea, traes el dinero para comprar algo y tú lo traes, es porque lo puedes comprar. ¿Estoy en lo correcto? Por O sea, si fuera, ejemplo, no sé, para mí, ajá, o para compartir. pero así ponme un ejemplo más concreto porque depende. Bueno, volvemos tal vez parecido al ejemplo de Edna, ¿no? Tal vez yo quiero un libro y entonces justamente traigo el dinero para ese libro. Obviamente en ese momento tal vez yo me quedo sin nada, o sea, me refiero en ese instante, ¿no? Pero ¿cómo yo sé discernir si ese dinero está destinado para eso? En ese momento debo de ver y sentir. Por ejemplo, en algún momento siempre me la pasaba en las librerías hablando de libros y iba con otro amigo que también es maestro y también le encanta eso, ¿no? Y entonces él había leído muchos libros que yo no y yo algunos que él no y entonces cuando íbamos él me decía, cómprate este, cómprate este, cómprate este, cómprate este. Y al final, pues salía con un paquete como de 6, 7 libros y cosas así, ¿no? Y al principio eso, pues no estaba yo acostumbrado, ¿no? Pero conforme yo empecé como a sentir, esto me hace sentir muy abundante, y los leía y los practicaba y otra vez compraba más y lo leía y lo practicaba y otra vez y tenía esa hambre de practicar y practicar y practicar. Todo el tiempo me enriqueció el comprar libros. O sea, ¿de dónde me llegaba más dinero? No sé. Cada vueltecita a la librería era de 5, 7, 8 mil pesos de puros libros. Entonces, ese era el tema, ¿no? O sea, ¿cómo es que me llega y me llega y me llega para eso? ¿Por qué me llega para eso? Porque eso me conecta con una alta frecuencia a mí. En el caso de Edna puede ser la ropa, en tu caso puede ser también los libros, o puede ser un curso, o en el caso de otra persona puede ser, les decía hace rato, puede ser ir a un restaurante. En el caso de otro amigo puede ser viajar y lo que a ti te conecta con esa abundancia es viajar y siempre que andas viajando siempre tienes dinero. ¿Eso ha pasado? Te llega, tu mente está tan conectada en esa frecuencia de creatividad que cualquier idea que tienes la lanzas y funciona y te llega más dinero. Pero eso es porque estás conectada en esa frecuencia donde está la abundancia. Se trata de que cada quien identifique en dónde y se mantenga fluyendo en eso, pero aplica diferente para cada uno. Esa es como la dificultad, ¿no? Que cada uno se tiene que como conocer más. Por ejemplo, a mí en ese ejemplo de los libros me pasa, ¿no? Me pasa, o sea, los libros me hacen sentir mucha abundancia y hay cositas, ¿no? Así que me hacen sentir abundancia, la tecnología me hace sentir abundancia, entonces hay cosas que siempre pues estoy como de alguna manera recibiendo porque eso me hace que genere más y más y entre más genero, a lo mejor, un ejemplo, a lo mejor yo me compro esto y esto a mí me conecta en ese momento con abundancia. Fíjense que es algo tan básico, ¿eh? Y eso a mí en ese momento me conecta con abundancia. Y como empiezo a conectar con abundancia, entonces ahora me llegó muchísimo más, ahora entonces doy más, le doy a mi esposa más, le doy a tal más, invierto más, meto esto, meto aquello, empiezo a invertir. Oye, ¿por qué estás dando y dando y dando y dando más? Esto me abrió la vasija para poder recibir todo esto, ¿sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Es que a veces no quiero poner ejemplos de mi vida porque decir, este nada más dice cosas de sí mismo. Pero no es eso. Fíjense, y les voy a poner ese ejemplo. Era un día este, de, se me fue el avión ahorita porque vi un mensaje. Era un día era Navidad. Bueno, se acercaba la Navidad, ¿no? Se acercaba la Navidad, diciembre, y pues sin un centavo, ¿no? Sin un centavo. Y pues platicando con mi esposa, pues me dijo, no, pues yo voy a ir a trabajar a tal lugar y yo voy a hacer tal cosa. Y yo,
Yo le dije, no, pues yo no sé, no sé qué voy a hacer, ¿no? Y entonces, así un sábado le dije, pues nos gusta mucho ir a lugares y comprar cositas, ¿no? Entonces fuimos a un lugar donde venden chamarras y cosas de piel y cosas así. Y entonces, pues ese día compramos un par de chamarras, ¿no? O sea, compramos un par de chamarras y eran para ella y se las regalé, ¿no? Pero eso a mí me hizo sentir, me hizo conectar con la abundancia. Así fue algo muy bobo, muy simple, algo que dijeran, ay, ¿cómo eso? O sea, me conectó con la abundancia, me hizo sentir abundante y no tenía más que eso para dárselo. Y entonces ya nos vinimos y ella venía muy feliz, yo también, wow, estuvo padre, me pasé un buen día y le pude dar eso que ella quería, ¿no? Y entonces, pues ya regresamos aquí, como yo creo que pasaron como, ¿qué será? Como 15 días y empecé a tener así dinero de una forma impresionante, ¿no? Entonces, y obviamente regresé a ese lugar y pues le compré a todo mundo, a mi familia, a todo mundo, a todo mundo, a todo mundo, a todo mundo. Así, así, discriminadamente dirían las personas, ¿no? Y eso hizo que llegara todavía más, me sentí más abundante y luego en enero tuve más y así me seguí toda la cuesta de enero. Pero eso se abrió con ese regalo y justo cuando no tenía. En algunas ocasiones yo ya tenía como planeado, ¿no? Por ejemplo, cuando no tenía dinero, en otra etapa de mi vida, cuando las etapas donde no tenía lana, le decía a mi esposa, vámonos de vacaciones. Justo cuando no tenía, justo cuando oye, esa es una mala idea, porque no hay. Ahí yo le decía, sí, vámonos de vacaciones, porque me gusta viajar. No sé, viajar, la carretera, eso me hace sentir abundante. Cambiar de lugar, irme a un hotel, irme a hacer salmos a otro lugar, así, me gusta hacer eso. Y vámonos a viajar, justo cuando no tenía. Y en el transcurso del viaje, en el camino del viaje y en el regreso del viaje, me llegaban 25,000 ideas de cómo hacer más y las llevaba a cabo y todas funcionaban. Entonces, todo depende cómo se lo den y de qué manera se lo den a ustedes. El darse a uno mismo también es abundancia, pero todo depende de qué forma se lo puedan dar, ¿no? Y cómo entiendan esta clase de hoy, o sea, cómo es algo que es irracional. ¿Cómo es que cuando no tienes dinero vas de vacaciones a gastar? Porque yo no lo veo como un gasto, sino como una inversión. ¿Comprenden? O cómo es que en este momento que no tienes dinero y viene la Navidad y vienen muchos compromisos, vas y te gastas todo lo que tienes en unas chamarras. Así, así, con la certeza de que la luz tiene más para mí. Entonces, pues tomen lo que les acomode de eso, ¿vale? Cuídense mucho. Muchas, muchas Gracias. bendiciones. Nos vemos. Este curso va a estar muy bueno, así que aparten su día y voy a ponerles la liga para que se metan al grupo del curso. Bye bye.